Bienvenido a nuestra lección sobre cómo determinar el mejor ajuste de la línea con las soluciones de mínimos cuadrados. Supongamos que queremos encontrar una línea que mejor se ajuste en forma de y igual a mx más b para los puntos 1, 6, 3, 2 y 7, 2 que ya he graficado en el plano de coordenadas de la derecha. Si todos los puntos estuvieran en la misma línea, los pares ordenados cumplirían todos los. Ecuación y igual a mx más b, y podemos formar un sistema de ecuaciones para usar el par pedido 1, 6. La primera ecuación sería 6m por 1 más b, donde sustituimos 6 para y 1 para x. Utilizando el par ordenado 3, 2, tendríamos la ecuación 2 igual a m por 3 más b. Y usando la tercera par ordenado de 7, 2, tendríamos la ecuación 2 es igual a m por 7 más b. Podemos escribir la primera ecuación en forma de m más b igual a 6. La segunda ecuación en la forma de 3m más b es igual a 2, y la tercera ecuación es 7m más b es igual a 2. Por lo tanto, para los tres puntos estaban en la misma línea, todos los pares ordenados serían soluciones al sistema de ecuaciones. Observe también cómo podríamos escribir este sistema en forma de ecuación vectorial como vector de matriz a veces x es igual al vector b, donde la matriz A sería la matriz de coeficientes que tendría entradas 1, 1 de la primera ecuación, 3, 1 de la segunda ecuación y 7, 1 de la tercera ecuación. El vector x sería el vector con entradas m, y b donde m es una pendiente, y b es la intersección vertical o y el vector b sería el constante 6, 2, 2. Pero, por supuesto, sabemos que los tres puntos no pueden estar en la misma línea y, por lo tanto, el sistema de ecuaciones, así como la ecuación matriz A por vector x igual al vector b no tendría solución. Y sigamos adelante y verifiquemos esto. Primero escribamos el matriz aumentada para el sistema o la ecuación matricial donde la primera fila es 1, 1, 6. La segunda fila es 3, 1, 2. La tercera fila es 7, 1, 2. A continuación escribimos la matriz aumentada en forma reducida a escalonada. Y fíjate, en la tercera fila tenemos una contradicción. La tercera fila indica S0 es igual a 1, lo que indica el sistema o la matriz de ecuaciones A veces el vector x es igual el vector b no tiene solución. Y de nuevo, esto se esperaba porque no hay una sola línea que contenga los tres puntos, pero podemos determinar el intersección vertical y dependiente para la línea de mejor ajuste mediante la determinación de una solución aproximada utilizando el método de mínimos cuadrados. Hagámoslo en la siguiente diapositiva. Recuerde calcular un solución de mínimos cuadrados. Primero calculamos A transpuesta por A y A transpuesta por vector b. Número 2, formamos una matriz aumentada. Para la ecuación matricial, una transposición, un vector de tiempo x es igual a A transpuesta por el vector b, y luego escribe la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas. La solución es la solución menos cuadrada, que luego nos dará la pendiente y la intersección vertical para la línea de mejor ajuste. Así que primero encontremos a transponer dada la matriz A. Bueno, si la primera columna de matriz A es 1, 3, 7, esto se convierte en la primera fila de la transposición A, y si la segunda columna de matriz A es 1, 1, 1, esto se convierte en una segunda fila en la transposición A. Y ahora tenemos que encontrar a transposición multiplicada por A así como a transponer por vector B. Una transposición multiplicada por A resulta en la matriz de 2 por 2 con las entradas 59, 11, 11, 3 A transpuestos por el vector B da como resultado la matriz de 2 por 1. Con entradas 26, 10. Y ahora tenemos que escribir una matriz aumentada para la ecuación. Una transposición A por el vector x es igual a A transpuesta por el vector b, lo que nos da la siguiente ecuación matricial que ahora necesitamos resolver para m y b. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Escribiendo la matriz aumentada, la primera fila es 59, 11, 26. La segunda fila es 11, 3, 10 que escriben la matriz de aumento en forma escalonada de filas reducidas. La primera fila es 1, 0, menos 4 7, lo que indica que m es igual menos 4 7. La segunda fila es 0, 1, 38 7, lo que indica que b es igual a 38 7. Y por lo tanto, la línea de mejor ajuste es y igual a menos 4 7 x más 38 7. Sigamos adelante y grafiquemos esto. Línea en el plano de coordenadas. Esta línea roja es la línea de mejor ajuste con la solución de mínimos cuadrados. La solución de mínimos cuadrados minimiza la suma de los cuadrados de las distancias verticales desde los puntos de la línea de mejor ajuste. Espero que te haya resultado útil.